Entonces, hola, estamos aquí en Lomas de Sotel, clase de fisiatría. Vamos a comenzar con el repaso de las pruebas de columna vertebral. La primera prueba que debemos realizar para poder hacer los protocolos, recuerden que nos llevan a 3 protocolos. Uno, cuando nos habla de ciática, cuando nos habla de una compresión que está generando una compresión lumbar, genera compresión del nervio hacia caudal, debemos revisar esa zona. Cuando no lo tenemos, revisaremos el segundo protocolo que nos habla solamente de posibles lumbalgias. Entonces, comenzamos con el protocolo 1. Vamos a realizar primero la prueba de la SESH. En la prueba de la SESH vamos a colocar una mano en la zona distal posterior, en la zona tibial, y la otra en la parte anterior femoral. Lo que vamos a hacer es una leve presión y con esto comprobaríamos si el dolor irradia hacia caudal con un ardor quemante, hablaríamos de una posible ciática. Aquí mismo vamos a aprovechar para realizar la prueba de Braga. Si aparece positivo, entonces hablaríamos otra vez de una posible ciática. Hay una prueba de la SESH cruzada que nos podría orientar hacia una posible hernia discal, y entonces lo que vamos a hacer es muy parecido a la SESH, pero vamos a hacer un cruce para poder verificar si hay una posible hernia. Estas pruebas nos orientan hacia posibles hernias. Vamos a realizar una prueba que se llama prueba de Neri. Con esta prueba podemos detectar si el paciente no tiene las condiciones para poderlo acostar. Puede ser que podamos realizar una prueba para detectar ciática y que lo hagamos de manera sentada, una posición sedente. Entonces le vamos a pedir a nuestro paciente que se siente en la orilla de la camilla. Le vamos a pedir que realice una extensión de la extremidad. Voy a detener su extremidad, voy a pedirle una flexión y voy a presionar un poco. Si aparece positivo, entonces hablamos de una posible ciática. Bien, ahora ya tenemos ciática, pero necesitamos saber en dónde se encuentra. Estas pruebas son de alguna forma inespecíficas. Nos habla de ciática, pero no dice dónde. Entonces la primera prueba que vamos a detectar es una prueba de Nash para poder detectar una compresión lumbar. Nuestro paciente se va a colocar de cúbito prono y vamos a hacer 2 variantes. La primera es hacer que el talón llegue a la nalga y con eso vamos a poder observar si hay una compresión lumbar. Aquí tenemos que preguntar si el paciente tiene alguna lesión en la rodilla. No hay lesión en la rodilla, ¿ok? Entonces hacemos la compresión. ¿Listo? Si tuviéramos una lesión en la zona de compresión lumbar, aparecería el dolor directo en lumbares. Ahora, si el paciente tiene alguna lesión en la rodilla, entonces hacemos una variante. Hacemos una flexión de la rodilla y lo que hacemos es cargar un poco la zona y generamos la compresión. Si aparece positivo, nos estamos hablando de una compresión lumbar. ¿Listo? Enseguida vamos a revisar la prueba de Bonnet. La prueba de Bonnet, vamos a pedirle que yo tendría que estar del otro lado como terapeuta, pero para poder explicar la prueba de Bonnet nos habla de una posible pseudociática. Una pseudociática sería la compresión del músculo piriforme que viene del sacro a la cabeza del fémur. Lo que le vamos a pedir es que haga una flexión de la cadera con una flexión de las rodillas. Y aquí tendríamos expuesto el músculo piriforme. Y lo que vamos a hacer es palpar la zona. ¿Dolor? ¿Sí? Parece positivo. Aquí sí tendríamos positivo la prueba de Bonnet. La prueba de Bonnet nos habla de una compresión del músculo piriforme. Por aquí pasa el nervio ciático y esa compresión nos haría algo que se llama pseudociática. ¿Listo? Enseguida vamos a hacer la prueba de Bowstring, paciente de cúbito supino. Lo que vamos a realizar, es una flexión de la cadera y una flexión de la rodilla a 90 grados. Y lo que vamos a revisar es de la zona de la nalga hacia popliteo. Esta es la prueba de Bowstring. Si hay una compresión de los isquiosurales, por una hipertonía de los isquiosurales, un corredor de maratón podría generarlo, y entonces tendríamos una prueba de Bowstring positiva. Y es corredora, podría pasar. Si aquí aparece, entonces la compresión del ciático aparecería por esta zona. Con eso podemos detectar si la compresión es en la zona lumbar, o si la tiene en la zona del músculo piriforme, o si la tiene en la zona de los isquiosulares. Entonces con eso podríamos tener 3 zonas en donde podemos trabajar
para reducir el dolor. Si aparece negativo, esto sería para el protocolo 1 que hablamos de ciática. Si aparece positivo la prueba de la SESH, me voy a este protocolo. Si aparece negativo la prueba de la SESH, NERI, Braga o la SESH cruzada, entonces tendría que brincar al protocolo 2. ¿Sale? Por último, en este mismo protocolo voy a verificar si hay posibles hernias. Si hay hernias, entonces realizo la prueba de TAMIS. Para poder realizar la prueba de TAMIS le pedimos al paciente que se ponga de pie. Bien, aquí está. Le pedimos al paciente que se ponga de pie. Primero voy a revisar los déficits sensitivos. El déficit sensitivo anterior, lateral y posterior. Voy a revisar los dermatomas y voy a revisar los miotomas. Los dermatomas estaríamos hablando de que solamente con el roce podríamos detectar si hay una lesión de ese tipo. Pero si es una lesión de tipo miotoma, estamos hablando de músculos, entonces tendría que presionar un poco más la zona, ya sea anterior, lateral o posterior. Para poder detectar una hernia tendríamos que hacer esta prueba. Primero, prueba de TAMIS, déficit sensitivo anterior con pérdida del reflejo patelar, y el paciente sería incapaz de realizar una sentadilla. ¿Por qué? ¿Puedes hacer la sentadilla? ¿Te quedas abajo? Cuando el paciente intente levantarse, el dermatoma llega directamente hacia el dedo ius, el dedo gordo, el pie, arriba. Si aparece positivo, entonces, y viniese el dolor, entonces aparecería una prueba positiva de TAMIS con una compresión entre la lumbar 3 y la lumbar 4. Si aparece lateral, el déficit sensitivo lateral, el paciente, ese dermatoma llegaría hacia los 3 dedos del medio. Entonces el paciente le pediríamos que echara sus 3 dedos del medio y que nos hiciera una marcha de talones. Si aparece positivo, estaríamos hablando de una posible compresión y hernia entre la lumbar 4 y la lumbar 5. El siguiente dermatoma pasa por la zona posterior y ese va a dar hasta el dedo pequeño, hasta el quinto dedo. Si ese dedo nos genera la denervación y nos genera el dolor, entonces le pediríamos al paciente que marche de puntas. Adelante. Gracias. Estamos. Si el paciente es incapaz de la marcha de puntas, entonces estaríamos hablando de una posible hernia entre la lumbar quinta y el sacro. También, para que podamos estar más seguros, hacemos una revisión del reflejo aquilar. Si el reflejo aquilar aparece positivo, estaríamos hablando de una lesión de lumbar quinta y sacro. Y mandaríamos una resonancia y corroboramos con laboratorio para poder verificar si hay una lesión de ese tipo. ¿Listo? Gracias. Ahora, esto sería todo el protocolo 1. El protocolo 2, cuando la SESH, NERI o Braga aparecen negativos, entonces estoy hablando de que solamente hay una lesión lumbar. Otra vez. Una lesión lumbar sería que solamente esté radiada entre la lumbar 1 y la lumbar 5. Quiero descartar 3 tipos. La primera es una lumbalgia de tipo facetaria. La lumbalgia facetaria se da de manera súbita, se lastima en la zona de ligamentos, de los ligamentos facetarios, y es la clásica lesión en donde nos agachamos y nos queremos incorporar y de manera súbita nos genera molestia, dolor y no nos podemos incorporar porque los ligamentos no nos dan el soporte. Para poderlo detectar, realizamos la prueba de Pallen. Mi paciente, con sus brazos a los lados, trata de elevarse. Si esto aparece positivo y no puede elevarse, entonces tendríamos una lumbalgia de tipo facetaria. Las otras dos lumbalgias, una lumbalgia de tipo funcional, tendría que ver con el estrés, con el uso de los medicamentos que podían inhibir el sistema nervioso y generarnos una lumbalgia de tipo funcional. Y nos falta una lumbalgia de tipo simple que coincide con una anamnesis del paciente en donde hablamos de movimientos repetitivos. Entonces ahí habría que preguntar si el paciente tuvo movimientos repetitivos o usa medicamentos. Con eso podríamos estar pensando en si se lastimaron los músculos y tendones, hablaríamos de una lumbalgia de tipo simple. Si se lastiman la zona de ligamentos, hablaríamos de una facetaria. Y si hablamos de una lesión en donde las zonas de dolor aparecen difusas, probablemente hablaríamos de una
funcional que obedece más bien al estrés y al uso de medicamentos. Por último, si nosotros hacemos un tratamiento como este y tenemos por ahí alguna lesión que tenga que ver con alguna escoliosis, entonces tendríamos que revisar la prueba de Adams para poder detectar la lateralización y la prueba al resultar positiva. Tendríamos que revisar ahora miembros inferiores, posibles semivértebras y algunas lesiones que puedan generarme una lumbalgia, que a fin de cuentas puede generarnos ese dolor, o la lateralización. También tenemos una prueba de Schober para poder detectar las posibles artrosis. ¿Cómo realizamos Schober? El paciente tiene que estar de pie, nosotros realizamos o colocamos nuestras manos en las crestas ilíacas para localizar la lumbar quinta, marcamos la lumbar quinta, le pedimos que realice una flexión. La distancia cuando está de pie entre la lumbar quinta hacia arriba vamos a marcar 10 centímetros. Cuando realice la flexión debe aumentar a 14. Si aumenta a 14, eso sería una prueba correcta y sería negativa. Pero si por cada centímetro que él disminuya, nosotros colocaríamos un grado en artrosis. ¿Sale? Bien, pues entonces con eso detectamos pruebas lumbares, hay que aprenderse ese recorrido. Bien, muchas gracias.